Hola amigos, hoy me lo voy a pasar pipa pintando el robot que monté en el capítulo anterior. ¡Vamos a ello! Ya tengo todos los elementos listos para la pintura. Para empezar voy a aplicarle una imprimación. En este caso utilizaré la de Gunze Sangyo. Los palillos que le he enganchado a las piezas me facilitan llegar a todos los rincones. Ahora realizo el presombreado con negro mate de Mr. Color de Gunze. Lo aplico en las partes hendidas y donde quiero que se noten las sombras. La figura de la chica también la sombreo, ya que por sus características será más fácil pintarla con aerógrafo. Un blanco mate de laca acrílica ayuda a resaltar los volúmenes. Lo aplico en las zonas altas donde creo que incidirá la luz. La figura la pinto en colores rojizos para contrastar con el color más neutro del robot. La cara, las manos y los detalles de la ropa los pinto con pincel. Para marcar la luz cenital acostumbro a pulverizar un poco de blanco con el aerógrafo, desde la parte superior de las figuras. Ahora una aguada con óleo para marcar los volúmenes del pelo y las arrugas de la ropa. Lo hago con un color rojizo en el traje y un color marrón en la cara y las botas. Para pintar el robot utilizo acrílico del tipo vinílico que mezclo yo mismo en estos botes de plástico. Un gris verdoso me parece el color ideal para este tipo de robot. Le aplico primero un color más oscuro y luego le hago varias subidas de tono con colores más claros. Hago unas líneas de camuflaje en color azul oscuro. La parte interior la pinto con azul celeste muy claro. Al arma le doy un verde tipo olive drab, para que se vea diferente al color del cuerpo. A cada color que aplico le hago sus modulaciones y subidas de luz correspondientes. Para las zonas mecánicas del robot utilizo colores metálicos al alcohol de Vallejo mezclado con negro de Tamilla. Ahora voy a aplicar las luces con un pincel muy fino. Utilizo primero un verde mucho más claro que en la base para las juntas, los remaches y las zonas que sobresalen. Hago lo mismo en cada pieza, con su correspondiente color para enfatizar las aristas iluminadas. También pinto otros detalles de colores diferentes, como la mirilla del arma o los cables que serán de color rojo. Le doy una primera capa anaranjada al asiento del piloto. En el panel de mandos y los cablecillos del interior voy a usar muchos colores diferentes, para que tenga más realismo. Doy un poco de textura a la superficie, simulando imperfecciones y desconchones. Para ello pintaré finas líneas de gris muy claro. Lo hago un poco al azar por toda la miniatura. Luego utilizo un rotulador de punta fina para hacer puntitos siguiendo las formas que acabo de pintar. Esto da un aspecto de desconchón y de camuflaje al mismo tiempo. También marco con rotulador las zonas donde creo que el vehículo estará más desgastado. Para obtener una textura diferente voy a usar lápices acuarelables en el asiento del piloto. Humedezco un poco la punta y marco las zonas hundidas con un marrón oscuro. Para las luces de las zonas que sobresalen utilizo ocre claro. Con un pincel humedecido los fundo entre sí. También con un lápiz acuarelable hago manchas en los pies del robot y los fundo con un poco de agua. Para obtener un acabado más real en las partes metálicas voy a utilizar grafito. Se puede usar directamente la barra de grafito. También se puede aplicar con pincel el polvo que queda cuando le sacas punta. Lo mejor es probar las dos técnicas para ver cuál nos convence más. Para fijar todos estos efectos le aplico una buena capa de barniz Future.
Después de 8 horas de secado pongo las calcas. Voy a utilizar las que tengo de sobrantes de otros kits. Recortamos la calca evitando el borde transparente que tiene. Lo humedezco con agua caliente y espero a que la película se desprenda del cartón. Ahora aplico un poco de microset sobre la superficie del modelo y encima coloco la calca con cuidado. Luego le doy una capa de microsol. El microsol ayuda a que la calca se adapte a las formas de la maqueta. Vuelvo a darle una capa de barniz Future. Esta vez lo he hecho a pincel y solo en las partes donde he puesto las calcas, ya que se estira perfectamente. Transcurridos 8 horas más, voy a darle unas aguadas con óleo diluido en White Spirit. En la parte de la carcasa utilizo sombra tostada para darle un aspecto más viejuno y variar el tono. Uso el negro en el arma y en las partes metalizadas. Una vez secas todas las aguadas, separo el robot de la base y pego todas las piezas del kit. Finalmente engancho el faro de un juguete viejo con un cablecito en la parte delantera para darle un toque más dieselpunk. Y este es el resultado, un robot tripulado que me trae recuerdos de los viejos cómics de ciencia ficción que me robaban el tiempo de pequeño. En el próximo vídeo haremos el diorama de una base subterránea para colocar esta bonita pieza. No os lo perdáis. ¡Hasta pronto!